Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí al canal en donde estamos haciendo el repaso de la lección de la escuela sabática. Hemos llegado a la lección número 3 y esta semana estamos hablando del Evangelio eterno. Así que acompáñenme al repaso. Tenemos entonces el versículo de introducción de esta semana o el versículo de memoria, el cual nos dice, en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El mensaje de los tres ángeles comienza con la declaración de Juan diciendo, en medio del cielo vi volar otro ángel. En otras versiones dice un poco diferente, pero es porque simplemente se cambia el orden de las palabras, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En otras palabras, lo que viene a seguir, lo que sigue después de este mensaje, que es temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Todo eso es el evangelio eterno, son los componentes del evangelio eterno. Este primer mensaje encierra el significado de lo que es el evangelio eterno, el cual vamos a estudiar durante este resumen. Tanto el mensaje de los tres ángeles como el mensaje del santuario son el ADN de los adventistas del séptimo día. El mensaje de los tres ángeles es nuestra declaración de fe, la cual describe cuál es nuestra identidad y define cuál es nuestra misión. Dice Elena de White en el Evangelismo, en la página 123, lo siguiente: en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa, una obra de la mayor importancia les ha sido confiada. Proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Sabias palabras de Elena de White en cuanto al mensaje de los tres ángeles. Vamos entonces a dividir este repaso en las secciones correspondientes, en los cuales está en la lección. Vamos a empezar hablando entonces de lo que significa un libro lleno, un libro de esperanza lleno de gracia. ¿El Apocalipsis es un libro de miedo o es un libro lleno de esperanza? Es un libro de esperanza. Muchas veces, no sé si a algunos de ustedes les habrá pasado, aquellos que venimos de otra religión, de la iglesia católica, de la iglesia popular, ya fuera por herencia o realmente por práctica, pero en esos tiempos nos decían a nosotros que no podíamos leer ni la Biblia, menos el libro de Apocalipsis, porque nos íbamos a volver locos. De hecho, había mucha gente que le tenía mucho miedo al libro de Apocalipsis, no querían leerlo por miedo. Y este libro, debido a eso que se ha creado alrededor del libro, ha inspirado muchas películas, ha inspirado libros místicos, ha inspirado videojuegos, sobre todo en esto del tiempo del fin, la devastación que se acerca a este mundo por culpa del mismo ser humano de haber aceptado lo que decía el enemigo. Cuando se habla del apocalipsis, por lo general la gente se fija en qué, en las bestias, en los símbolos y en las imágenes, en esas imágenes extrañas, en eso es lo que se fija la gente. Sin embargo, el libro de Apocalipsis es una obra llena de esperanza y de gracia, aunque también tiene mensajes de advertencia contra los enemigos de Dios. Los primeros versículos del libro nos muestran de qué se trata la obra. Dice allí la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 3. Podemos observar entonces que en este mismo prólogo, en el prólogo que hace Juan, en la introducción que está haciendo, nos dice que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Eso es lo primero, es la revelación de Jesucristo. En esta introducción, el autor nos está explicando cuál va a ser el propósito del libro. Recuerden, Juan recibe la visión estando en Patmos.
pero no, la visión no la recibió de una sola, una toda, no. Fue una visión en diferentes tiempos, las cuales él compiló en un solo libro, porque eso fue lo que Dios le dijo, que compilara todo en un solo libro. Entonces, cuando Juan comienza la introducción, nos está diciendo, esto fue lo que yo vi, esto fue lo que Dios me mostró, este es el propósito del libro y esta es su naturaleza, que es un libro profético, apocalíptico, porque habla del tiempo del fin. La palabra apocalipsis que aparece allí, que se traduce o que en español dice la revelación de Jesucristo, esa es la palabra apocalipsis, que viene del griego apocalipsis, la cual es una palabra compuesta de dos, que es apo, que es desde adentro hacia afuera, desde, y calupsus, que esto significa un velo o una cubierta. Es un velo, una cortina, como el que estaba dividiendo el lugar santo del lugar santísimo en el tabernáculo, ese velo que estaba allí. Por lo tanto, apocalipsis significa descorrer un velo o remover una cubierta para revelar algo que está detrás de ese velo. La expresión de Jesucristo, y aquí un puntito teológico, y es que la expresión de Jesucristo, la revelación de Jesucristo en el griego, puede interpretarse tanto como un genitivo subjetivo o un genitivo objetivo. El genitivo subjetivo habla de que él, la revelación es de él, o sea, la revelación es de la persona, por eso es un genitivo subjetivo. Los genitivos en griego son por lo general de pertenencia, que le pertenece al sujeto. Al decir subjetivo, nos está diciendo que el genitivo pertenece a la persona y la persona es quien lo da, el sujeto es quien lo da. Cuando es objetivo, hace referencia a que se trata del sujeto. El sujeto es el objetivo de ese genitivo. Es decir, podría referirse a Jesús como quien revela algo, la revelación que viene de Jesucristo, o puede referirse a alguien, a él, como el que es revelado, la revelación acerca de Jesucristo. Y aunque gramaticalmente ambas son correctas, el contexto nos muestra que el primer significado es el más cercano a la idea del autor, pues Jesús recibe la visión de Dios y él la entrega a Juan por medio de su ángel, es decir, que le pertenece a Jesús, es la revelación que le pertenece a Jesús. Sin embargo, los teólogos, algunos teólogos concuerdan que podríamos también tomar en cuenta el segundo significado, pues está implícito, el que es objetivo, que habla acerca de Jesús, pues ambos significados, tanto el subjetivo como el objetivo en gramática, en la gramática griega, sugieren un doble énfasis, pues el libro es la revelación dada por Jesucristo y al mismo tiempo la revelación que habla acerca de Jesucristo. Él relata las actividades de Jesús, todas las actividades que están allí en el libro. En el libro de Apocalipsis aparecen 7 bienaventuranzas que nos muestran que el objetivo del libro es dar esperanza al creyente. Vamos ahora a ver esas bienaventuranzas. Bienaventurado es el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Apocalipsis 1:3. Observes, en el prólogo ya nos está diciendo que somos bienaventurados los que leemos, los que oímos las palabras de esta profecía. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Apocalipsis 14:13. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. 16:15. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. 19:9. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. 26. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. 22:7. Y bienaventurados los que lavan sus ropas. Allí en Apocalipsis 22:14. Todo el libro de Apocalipsis se trata acerca de Jesús y es igual al Evangelio eterno, el cual solo se trata de Jesús. Tanto el libro de Apocalipsis y el Evangelio eterno es el mensaje dado por Jesús sobre sí mismo para que el ser humano tenga esperanza, especialmente en el tiempo del fin. El mensaje es un mensaje lleno de gracia que nos presenta 28 veces a Cristo como el Cordero inmolado, es decir, en el libro de Apocalipsis aparece 28 veces la expresión Cordero, refiriéndose a Jesús. Jesús es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 1:5-6.
La gracia de Dios nos perdona nuestros pecados, nos redime de nuestro pasado y nos capacita en el presente para tener un futuro esperanzador. Eso es la gracia de Dios. El Evangelio eterno es un mensaje urgente, pues el tiempo del fin cada día se acerca más y el ser humano debe escuchar este mensaje de esperanza. Así que el primer ángel vuela rápidamente por el cielo porque el mensaje debe anunciarse con presteza. La lección luego nos dice lo siguiente: aunque nos resulte fácil enfocarnos en las bestias y las advertencias de los últimos días que aparecen en el Apocalipsis, y ahora hacer una pregunta: ¿cómo podemos aprender a equilibrar todo esto con lo que indudablemente es el mensaje más importante del Apocalipsis, la muerte abnegada de Cristo en nuestro favor? La respuesta es muy sencilla. Todo mensaje, ya sea profético, de salud, de mayordomía, etcétera, debe tener a Cristo como el centro de este. Todo lo que prediquemos debe llevar al converso y al inconverso a encontrarse con Jesús, cada uno en su debido contexto. Pero entonces, ¿qué es el Evangelio eterno? La muerte de Jesús, será la resurrección de Jesús, será su ministerio en el santuario celestial. Ahora pasamos a la segunda sección de la lección de esta semana, que hablaba del Evangelio eterno. Analicemos un poco más lo que significa esa expresión, el Evangelio eterno. Un poco de contexto, vamos aquí a hablar de Apocalipsis 14, 1 al 5, porque para que tengamos el contexto presente allí. Dice Apocalipsis, que el capítulo 14, versículo 1. Después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ahora vamos a observar esto. Estos 144,000 están de pie con el Cordero, son la respuesta de Apocalipsis 6:17. En Apocalipsis 6:17 se nos habla del sexto sello. Ese sexto sello, allí ocurre algo muy interesante, ahorita lo vamos a ver. Dice Apocalipsis 6:17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Lo mismo sucede en Lucas 18:8, una pregunta muy similar. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Observamos que las preguntas son similares. Por un lado, las personas del sexto sello se preguntan quién podrá sostenerse en pie, y Jesús mismo también le pregunta a sus oyentes, cuando el Hijo del Hombre venga por segunda vez, ¿hallará fe en la tierra? Los 144,000 tienen el nombre del Padre y del Cordero en sus frentes, es decir, están sellados con el carácter del Padre y el Hijo, el cual está expresado en los 10 mandamientos. Para el tiempo del fin, los sellados tienen una misión y un mensaje muy claro: predicar el Evangelio eterno para que otros también alcancen el sellamiento. Ahora bien, el sexto sello, yo les decía, el sexto sello se divide en dos. No es el caso para hablar en la lección de esto, pero es el contexto. El sexto sello se divide en dos. Primero están los eventos climatológicos de los astros, por así decirlo, que viene lo que es el eclipse, luego la luna se pone en roja, la lluvia de estrellas, lo que es el terremoto, que dice que iba a haber un gran terremoto en el sexto sello. Todos esos elementos se cumplen hacia el tiempo del fin. Luego viene como un paréntesis en donde se tiene que hacer una obra, y luego el sello se recoge como un pergamino porque viene Cristo por segunda vez. En esos eventos que están sucediendo, entonces todos los paganos, los impíos, toda la gente que no creyó en Jesús comienzan a correr y a esconderse en las cuevas y pidiendo que las rocas tapen las cuevas porque no quieren ver la segunda venida, porque ya se han dado cuenta que la ira de Dios era real. Se han dado cuenta que la Biblia no les mentía, que la Biblia siempre dijo la verdad, pero que ellos no quisieron creer, y en ese momento salen corriendo a esconderse, y es ahí cuando claman: ¿quién podrá sostenerse en pie ante tal destrucción? La noticia, la respuesta es la que está en Apocalipsis 14:1. Los que están en pie
junto al Cordero en el monte Sión. Son los 144,000 que están sellados con el nombre del Padre y del Hijo en la frente. Ahora bien, no es que se van a tatuar aquí el nombre del Padre y del Hijo, sino que eso tiene que ver con la mente, lo que está en la mente, en el cerebro, y eso es el carácter. El carácter, y el carácter solo se obtiene con una relación estrecha con Jesús. No hay otra forma. Me acerco a Jesús, el Espíritu Santo me transforma. Me acerco a Jesús, el Espíritu me transforma. Y así poco a poco, día a día, voy madurando, voy creciendo hasta parecerme más a Jesús. Ahora, teniendo eso en cuenta, que los 144,000 son los que están en el sellamiento, son los hijos de Dios que están siendo sellados en el tiempo del fin, esos 144,000 tienen una misión. La misión es predicar el evangelio eterno para que otros también alcancen ese sellamiento antes de que se cierre el tiempo, la puerta de la gracia. De hecho, los elementos que componen al evangelio eterno no podrían ser entendidos sin comprender el evangelio eterno. Dichos elementos son: temed a Dios, darle gloria, la hora de su juicio ha llegado y adorad al Creador. Tampoco entenderíamos la caída de Babilonia y la orden de no adorar a la bestia y a su imagen. Por lo tanto, debemos entender el evangelio eterno. Antes que nada, lo debemos entender. El evangelio eterno, o más bien evangelio, significa en griego buenas nuevas, buenas noticias, y en nuestro caso, las buenas nuevas de la salvación. El evangelio como mensaje salvífico es eterno, pues el plan de salvación fue establecido en la eternidad por el Eterno. Segunda de Timoteo 1:9 nos dice: Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Primera de Pedro 1:20 dice: Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Mateo 25:34 también dice: Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Romanos capítulo 3, versículos 24 al 26. Y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 5:6 al 8. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estos pasajes nos muestran, por un lado, que el evangelio es eterno, porque el Eterno lo diseñó en la eternidad. Por otro lado, nos muestra también que el plan era que el Hijo tomara nuestra posición como ser humano y nos sustituyera como pecadores para morir por nosotros en nuestro lugar, nuestro sustituto, y así darnos esperanza de redención y vida eterna. La gran esperanza que nos brinda el evangelio eterno es que Jesús fue nuestro sustituto y ahora podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente. Por lo tanto, lo que hizo la muerte de Jesús, aparte de salvarnos, fue quitar la brecha, la valla gigante, el muro gigante que hacía una separación entre Dios y nosotros. Ahora podemos acercarnos a Dios para poder ser transformados cada día, poco a poco, a su imagen y semejanza nuevamente, ser restaurados nuevamente.
Ahora la lección nos habla de 4 aspectos en los pasajes de Romanos que debemos resaltar, y aquí los expongo, los tomo de la lección. Primero, somos justificados gratuitamente por la gracia. Segundo, la gracia es una declaración de la justicia de Dios. Tercero, la gracia justifica a quienes aceptan a Jesús por fe. Cuarto, Dios mostró su amor por nosotros cuando aún éramos pecadores. Y Elena de White, al respecto de todo este tema, nos aporta lo siguiente. Sobre Cristo como sustituto y garante de nosotros fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor para que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Toda su vida Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación, aún del principal de los pecadores. Pero en esos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que carga sobre sí, no pudo ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador, que de él se retraía el semblante divino, en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por parte del Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Cristo sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. Lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón fue el sentido del pecado, la cual atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre. Esto está en el Deseado de todas las gentes, la página 713 y 714. Muy interesante cómo Elena de White describe esos últimos momentos de Jesús en cuanto a la humanidad y cómo ese amor de Jesús por nosotros lo llevó a aguantar tanta tortura, tanto maltrato, no solo físico, sino también psicológico. Y aún así, fue a la cruz por ti y por mí. Pablo era un perseguidor de la iglesia cristiana, un fariseo, legalista, que usaba la religión para perseguir a otros, para acusarlos y matarlos. Pero cuando Jesús lo alcanzó y Pablo lo aceptó, entendió el verdadero significado de la gracia. Cristo quitó la culpa de Pablo, borró su pasado, le dio poder para predicar el evangelio de la gracia y le dio esperanza de que en un futuro volvería por él, por Pablo, para redimirlo y llevarlo al cielo. La razón por la que Pablo predicaba tanto de la gracia no era otra, sino que él había experimentado la verdadera gracia. Pablo sabía lo que significaba la gracia, pero él sabía el verdadero significado de la gracia, de donde vino a convertirse en lo que Dios lo convirtió. Todo ese proceso solamente fue por gracia, porque Pablo o Saulo, como lo acabo de decir, recordarán ustedes quién era. ¿Qué había hecho Pablo para merecer tanta gracia? No había hecho nada, solo el amor de Dios fue lo que hizo que la gracia alcanzara a Pablo. Sin embargo, las buenas noticias van más allá de la muerte de Jesús, porque si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Dice el mismo Pablo en 1 Corintios 15:14. El evangelio eterno incluye la muerte de Cristo como nuestro sustituto, pero también incorpora su resurrección, su ascensión al cielo y su comienzo como intercesor por nosotros ante el trono de la gracia. El sumo sacerdote que en 1844 pasaría del lugar santo al santísimo para comenzar con el día de la expiación escatológico e inaugurar el tiempo del fin. Ese sumo sacerdote que algún día se cambiará sus ropas sacerdotales, se pondrá sus ropas reales y vendrá por segunda vez para buscar a los salvados y llevarlos a la nueva Jerusalén. Este es el evangelio eterno, las buenas nuevas de salvación. Nosotros no merecíamos tanta gracia, tanta misericordia de parte del Creador, pero nos ama tanto que decidió darnos una vía de escape al pecado. La salvación es por fe, no por obras, una frase que ha sido malentendida o mal explicada por muchos. Nosotros no podemos agregar nada a la salvación, pero sí debemos hacer algo para ser salvos, aceptar
la salvación. A veces pareciera que los predicadores están predicando, enseñando que cualquiera puede ser salvo sentado en el sillón de su casa. Si así fuera, ¿para qué predicar tanto? Si la salvación fuera universal, si nadie se va a perder, si Dios nos va a salvar incluso en contra de nuestra voluntad, ¿para qué predicar? ¿Para qué hacer todo esto? ¿Para qué entonces hacer una lección de escuela sabática aprendiendo del mensaje del último tiempo? Sí, si Dios nos va a salvar de todas maneras, no habría que predicar el evangelio, pero sí tenemos una obra que hacer y es la de tomar el regalo y hacerlo nuestro, levantarnos de nuestro sillón, de nuestro sofá, levantarnos e ir y tomar el regalo, ponernos el regalo, hacerlo nuestro. De hecho, todos los seres humanos nacemos predestinados a entrar en el plan de salvación. Esto lo encontramos en 2 Timoteo 1:9, en Tito 1:2 y en Efesios 1:4. Ahora, esto de predestinados es muy interesante lo que vamos a hablar ahora. Todos hemos nacido predestinados a entrar en el plan de salvación, pero predestinados es diferente a destinados, hablando bíblicamente. Predestinado tiene el condicionante del libre albedrío, mientras que destinado no deja cabida a la elección. Fuimos predestinados porque Dios quiere que todos seamos salvos y nos indica que hay dos caminos, el que lleva a la salvación y el que lleva a la perdición. Nuestro libre albedrío determina por cuál vamos a caminar. La predestinación está marcada por la presencia de Dios. La predestinación es más personal y relacional, depende de la relación que el creyente tenga con Dios. Por consiguiente, la obra que tiene que hacer el ser humano para ser salvo es usar su libre albedrío para elegir a Cristo y caminar con él. Lo dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, y el que cuando dicen él crea, no es simplemente declarar, sí, yo creo en Jesús, yo sé que existe. No, creer en ese punto es vivir a Jesús, vivir de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros en Jesús. También Romanos 10:9-10 lo dice. Ahora pasamos a la siguiente sección y es una historia de gracia. Como hemos visto, el plan de salvación se gestó en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. El mensaje de los tres ángeles es una historia de amor y de gracia que habla del Salvador, de Jesús, quien decidió hacerse humano para vivir como nosotros, sufrir como nosotros e ir a la muerte por nosotros. Es interesante ahora lo que dice Apocalipsis 13:8. Dice en cuanto a la bestia, la adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Estamos hablando de la predestinación. En 1 Pedro 1:18-20 dice, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Una pregunta que nos hace la lección. ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre el plan de salvación? Como dijimos anteriormente, el Evangelio es eterno porque fue ideado en la mente del Eterno desde antes de la entrada del pecado a este mundo. El Evangelio eterno nos habla del pasado, del presente y del futuro. La provisión de Dios al ser humano incluía una vía de escape por si éste algún día fallaba en su libre elección. De hecho, ya había sucedido con Lucero, allí en el cielo, cuando este ser celestial cayó y no quiso aceptar el plan de salvación. Fue tanto el orgullo de Lucero que no dio el paso para ser salvo. Si Dios hubiera sido un ser humano, capaz que hubiera creado al hombre y a la mujer como robots, seres autómatas que solo lo adoraran sin elección. Sin embargo, en su infinito amor, Dios creó seres pensantes con la capacidad de elegir. Elena de White dice lo siguiente: el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, un plan formulado después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio, una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Esto está en Deseado a todas las gentes, la página 13. Efesios 1:4 nos dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. ¿Qué significa que fuiste elegido incluso antes de la fundación del mundo? ¿Por qué
Esta verdad debería ser sumamente alentadora. Voy a dejar que ustedes respondan. Como lo dijimos en la sección anterior, todos fuimos elegidos para ser salvos, pero esa salvación depende de si acepto a Cristo o no. ¿Y cómo camino con Jesús? Esto es sumamente alentador, pues ser salvo es muy fácil. Solo debo aceptar al Salvador, caminar con Él y permitir que el Espíritu Santo me transforme cada día. Volvamos a Apocalipsis 14:6, que es el versículo en el cual estamos centrados en esta semana. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La lección nos propone el siguiente interrogante en cuanto a lo que estamos estudiando. Y es que ahora pasamos a una nueva sección, id por todo el mundo. El interrogante es, ¿cuál es el alcance de la proclamación del evangelio eterno? ¿Y por qué la respuesta es importante para nosotros? La misión y el llamado como iglesia. ¿Qué responderías tú? Le puedes poner pausa al video y responder. De acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, el mensaje de los tres ángeles es de carácter urgente. Dicho mensaje debe predicarse de manera global, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso significa que el mensaje debe incluir hasta el último rincón de la tierra. La misión de la iglesia es predicar el evangelio haciendo uso de nuestros mejores esfuerzos con total compromiso. Hemos sido llamados a sentir pasión por las almas y llevarlas a los pies de Cristo. Sentir pasión por Cristo y su obra para poder llevar a cabo la misión de manera certera. Mateo 28:19-20 nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estos pasajes, que son conocidos como la Gran Comisión, tienen el mismo objetivo de Apocalipsis 14:6, la predicación del Evangelio eterno. El pueblo adventista es un movimiento llamado por Dios para llevar a cabo la misión de predicar el mensaje de los tres ángeles. Esta misión no es solo de los pastores u oficiales de las asociaciones, conferencias, uniones, divisiones e incluso la conferencia general. La misión es de todos. De acuerdo a la lección, y cito de la página 35, la comisión que Dios nos da, descrita en Apocalipsis 14, es la tarea más grande jamás encomendada a su iglesia. Es un llamado ferviente a entregar nuestra vida a la tarea más grandiosa del cielo para revelar el amor incomprensible de Dios justo antes del regreso de Jesús. Ahora voy a hacer unas preguntas para meditar. ¿Cuál ha sido tu experiencia al formar parte de algo más grande que tú? Esa experiencia, ¿cómo te ayuda a entender el argumento del estudio de hoy? Además, ¿qué podría ser más grande que el hecho de que el creador del cosmos te use para marcar una diferencia eterna en el universo? Llegamos entonces a la última sección, un movimiento misionero. Cuando el grupo Millerita se formó y entendieron la urgencia del mensaje de los tres ángeles, sintieron un gran deseo de ir a predicar por todo Estados Unidos, pues Jesús iba a venir por segunda vez. Este legado pasó al movimiento sabatario y luego al movimiento adventista. Ahora la predicación no se iba a quedar solo en Estados Unidos. Ellos tendrían en mente ir a todo el mundo a predicar el mensaje. El mensaje debía ser predicado, pues el mundo necesitaba prepararse para recibir a Cristo. Este mensaje ha sido el corazón del adventismo desde su fundación. Vamos a contar aquí una pequeña historia, una historia que aparece en la lección. En 1874, la Asociación General envió al primer misionero a Europa. Elena de White consideraba que John Andrews era el hombre más capaz de nuestras filas. Andrews hablaba al menos 7 idiomas, podía repetir el Nuevo Testamento de memoria y conocía la mayor parte del Antiguo Testamento. Era un erudito brillante, un escritor prolífico, un predicador poderoso y un teólogo competente. ¿Por qué enviar a un hombre así a un lugar donde había muy pocos creyentes? ¿Por qué enviar al hombre más capaz que tenían a un campo misionero desconocido? ¿Y por qué él estuvo dispuesto a ir? Su esposa había muerto unos años antes. ¿Por qué estuvo dispuesto a dejar atrás a familiares y amigos en Estados Unidos y navegar con sus 2 hijos a una tierra desconocida, arriesgando todo por causa de Cristo? Solo hay una razón. Creía que Jesús vendría pronto, que el mensaje de la verdad para los últimos tiempos debía llegar al mundo entero. Este relato, esta historia se encuentra allí en la lección en la página 36. Los primeros adventistas sentían gran pasión por predicar el evangelio. ¿De dónde venía esta pasión?
Recordemos lo que Jesús le dijo a Simón el leproso en referencia a María Magdalena. Por esto te digo, si he llamado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Lucas 7:47, cito de la Nueva Versión Internacional. Solo hay algo que nos puede llevar a sentir pasión por las almas como Pablo y los primeros adventistas sintieron: el agradecimiento. Cuando el creyente reconozca de dónde lo sacó Jesús, lo que le brinda en el presente y el futuro que le tiene preparado, el agradecimiento le llevará a compartir eso mismo con otros. El agradecimiento es lo que transforma nuestro corazón para sentir pasión por los perdidos. Así que, amados, es el agradecimiento lo que nos va a llevar a nosotros a ser diferentes, a sentir pasión por las almas perdidas, a sentir pasión por aquel que necesita de Jesús. El agradecimiento con Dios, como lo hizo Pablo. Dios sacó a Pablo de donde lo sacó, cuando era Saulo, el perseguidor, el asesino, y lo llevó a través de toda esa experiencia para convertirlo en uno de los predicadores más grandes que ha tenido la iglesia cristiana. Ese fue Pablo. Y en agradecimiento, Pablo en agradecimiento por experimentar la gracia de Dios, se puso en manos de Dios, fue el instrumento de Dios y entregó toda su vida a Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos como cristianos sentir, sobre todo en estos tiempos contemporáneos. Necesitamos despertar en nosotros el agradecimiento para con Dios, todo lo que Él nos da, de dónde nos sacó, a dónde nos ha traído, todo lo que nos ha evitado, cómo ha cambiado nuestras vidas. En base a ese agradecimiento, yo voy a responderle a Dios y voy a predicar el mensaje a todo el mundo. Comparemos ahora Apocalipsis 14:6 con Hechos 1:8 y Mateo 24:14 para observar, para encontrar algunas similitudes entre ellos. Recordemos que Apocalipsis 14:6 dice: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Luego, Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La predicación del evangelio es global, hasta los confines de la tierra, atravesando todas las fronteras geográficas. El evangelio eterno de llevarse a todas las personas de todos los idiomas y culturas. Nuestra misión es predicar el evangelio, sembrar y regar, pues el Espíritu Santo se encargará de la cosecha. Por la gracia de Dios, el movimiento adventista ha llegado hasta ahora a más de 210 países de los 235 que son reconocidos por las Naciones Unidas. Y seguimos predicando, seguimos tratando de encontrar estrategias para entrar en aquellos países que no podemos entrar por temas ideológicos. La pregunta que surge es: ¿qué papel podrías desempeñar tú que me estás escuchando? Tú que estás estudiando la lección de este trimestre. ¿Qué papel podrías desempeñar tú y cómo podrías realizarlo de la mejor manera para ayudar a difundir el mensaje de los tres ángeles a cada nación, tribu, lengua y pueblo? Hoy en día, las vías de comunicación son muchas. Años atrás, solo existía el teléfono de línea y la carta escrita, la carta postal. Hoy en día podemos observar que tenemos el celular, tenemos las redes sociales, podemos ir donde el vecino, podemos escribir una carta, podemos hacer infinidad de cosas, incluso gente que puede comprarse una publicidad, un cartel de publicidad de esos de la calle y poner la publicidad allí. Puede rentar un avión y pasar con un letrero, sí, haciéndolo como publicidad, entre comillas, predicando el evangelio eterno. Hay tantas formas de hacerlo hoy en día. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cuál va a ser tu papel en la predicación del evangelio eterno? Eso es una pregunta que cada quien debe responder individualmente. Ahora les dejo con las preguntas para dialogar de esta semana. La primera pregunta dice: varias personas me han escrito preguntando si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, dice Elena de White. Y les he respondido: es ciertamente el mensaje del tercer ángel. Elena de White, de Advent Review en Sabbath Herald, de enero 4 de 1890. La pregunta es: ¿qué relación tiene la justificación por la fe con el mensaje de los tres ángeles? La segunda pregunta
Reflexiona sobre la frase Evangelio eterno. ¿Qué tiene de eterno el Evangelio? Esa la respondimos en este repaso. La tercera y última pregunta. ¿Qué significa que los adventistas del séptimo día estén en tantos países del mundo? ¿Qué te dice esto acerca de cómo Dios ha bendecido nuestros esfuerzos hasta ahora? Al mismo tiempo, ¿cómo puede tu iglesia, incluso tu escuela sabática local, asumir un papel más importante en terminar la obra? Con esto llegamos al final de este repaso. Hemos visto lo que significa el Evangelio eterno. Es eterno porque fue concebido en la eternidad por el eterno. Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Entonces, predicar el Evangelio eterno es predicar que Jesús se hizo hombre, tomó la decisión de hacerse hombre, nacer como un niño, crecer como una persona, como un ser humano, pasar por todas las necesidades del ser humano, las necesidades psicológicas, fisiológicas, pasar por el dolor, por el hambre, por la sed, por todas esas necesidades. Luego toma la decisión de ir a la cruz, de sufrir toda la tortura que le hicieron a él, llegando a la cruz y morir con la peor de las muertes, la muerte más humillativa de aquellos tiempos, que era morir en una cruz. Luego al tercer día resucitó, ascendió al cielo y comenzó su obra sumo sacerdotal en el cielo, intercediendo por ti y por mí, derribando el muro de separación que había entre Dios y nosotros, para que nosotros ahora pudiéramos acercarnos al trono de la gracia. Ese muro de separación tiene nombre, se llama pecado. Y derribando ese muro, tú y yo podemos acercarnos a Dios. Israel tenía que usar el santuario del sumo sacerdote para acercarse a Jesús, a Dios. Ahora nosotros no tenemos necesidad de eso. Ya podemos acercarnos al Padre tranquilamente y Jesús está allí intercediendo por nosotros. Y en 1844 pasó del lugar santo al santísimo para comenzar lo que se conoce como el juicio investigativo, el juicio final, el juicio escatológico, el día de la expiación escatológico. Y pronto, muy pronto, de acuerdo a cómo se están viendo los eventos, pronto se cambiará sus ropas sumos sacerdotales, se pondrá sus ropas reales y vendrá por segunda vez a buscarnos, a ti y a mí. Ese es el Evangelio eterno, las buenas nuevas de salvación. Y es lo que tú y yo tenemos que estar predicando, el Evangelio eterno. Así que, mi amado, tú que me has escuchado durante todo este repaso, esa es la invitación que yo te hago hoy. Involúcrate en la predicación del Evangelio eterno. ¿Cómo? Busca la manera. Tú debes de tener virtudes, tú debes de tener habilidades en las cuales lo puedes hacer. No todo el mundo es bueno hablando, no todo el mundo es bueno predicando en una plataforma, pero hay muchos que son buenos escribiendo cartas. Puedes predicar el Evangelio eterno a través de cartas, a través de imágenes en tus redes sociales, mandándole audios a tus amigos y conocidos. El Evangelio eterno debe ser predicado porque es el mensaje urgente y el final se está acercando. La invitación es: predica el Evangelio eterno. Que Dios les bendiga. Espero que les haya gustado el repaso de esta semana y nos encontraremos en la próxima semana en el próximo repaso. Hasta pronto. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.